Elena tenía 37 años y vivía en un pequeño pueblo llamado Cebreros, en la provincia de Ávila. No era un lugar ruidoso ni glamuroso, pero todo allí le resultaba familiar. El río Tormes a pocos minutos, los pinos que se mecían con el viento, el autobús pasando frente a su ventana, el gris de los bloques de pisos de 5 plantas y esa sensación persistente de que la vida seguía adelante sin ella. Su marido, Miguel, era un hombre siempre ocupado, permanentemente de viaje, a Salamanca, a Madrid, a reuniones interminables. Elena se había acostumbrado a su ausencia. Cuando no eres esposa, sino solo un punto en su agenda, pensaba a menudo. Su casa era como un monasterio, pero el silencio dentro se había vuelto ensordecedor. Su hijo, Carlos, fruto de un matrimonio anterior, vivía con ellos. Tenía casi 17 años, era alto y delgado, con una melena castaña despeinada y una mirada seria, directa, sin máscaras. Carlos ya no era un niño, y Elena lo sentía. En esos momentos sentía miedo, como si el tiempo jugara a esconderse y ella estuviera perdiendo la partida. Un fin de semana, cuando Miguel canceló otra vez un viaje por trabajo, Elena le propuso a Carlos: «Vamos al río, hará buen tiempo, daremos un paseo». Carlos asintió sin palabras. Subieron a su viejo Seat Ibiza y se dirigieron hacia el río Alberche, un sitio tranquilo cerca de Navaluenga, perfecto para alejarse del mundo. Elena llevaba un vestido ligero de algodón, color marfil, con finos tirantes que dejaban ver sus hombros ligeramente bronceados. La tela acariciaba su piel, y el viento levantaba el vuelo del vestido a cada paso. Sus sandalias de cuero marrón estaban apoyadas junto a la manta que extendieron bajo la sombra de un roble. Carlos sacó unas manzanas y unos bocadillos. Elena se tumbó mirando al cielo, sintiendo el sol cálido sobre su rostro y dejando que la calma llenara su mente. «Carlos, ¿me puedes echar un poco de aceite en los hombros?», pidió, tendiéndole una botella de aceite de almendras. Él aceptó en silencio, y sus manos, torpes pero cuidadosas, comenzaron a deslizarse por sus omóplatos, bajando hacia la espalda descubierta por el vestido. Elena contuvo la respiración, deseando que ese instante durara un poco más. «¿Puedes apretar un poco más?», susurró. Carlos lo hizo con delicadeza, como si temiera hacerle daño. Pero había en ese gesto algo más, un calor que no se podía explicar con palabras, algo que iba más allá de la piel. Elena no pensaba en nada malo, solo sentía que alguien la recordaba como mujer, no solo como madre ni esposa, sino como una persona con cuerpo, con respiración, con deseo. No había pecado en eso, solo una nostalgia profunda de ser mirada. Ambos escuchaban el murmullo del río, como si esperaran que el agua les contara lo que ninguno se atrevía a decir. El regreso fue silencioso. Carlos llevaba auriculares, pero Elena sabía que no escuchaba música, estaba perdido en sus pensamientos. Ella miraba por la ventana recordando no las manos de su hijo, sino su mirada, limpia, sin juicios ni miedo. Al llegar a casa, Elena no logró dormir. Se preguntaba por qué ese día la había dejado tan tranquila. Aquella tarde Miguel volvió tarde, con la camisa arrugada y el rostro cansado. Dejó la maleta en la entrada y ni siquiera la miró al pasar hacia el baño. Solo quedó el olor a polvo de carretera y café, un rastro frío que se desvanecía rápido. Elena lo observó como a un extraño. Carlos estaba en el salón, distraído con el móvil. Cuando Miguel entró, ni levantó la vista. Entre ellos había una distancia fría, un hielo que nadie parecía dispuesto a derretir. Elena se cambió para dormir, escogiendo una camisa de dormir beige, fina, con tirantes delicados y encaje en el escote. No pretendía ser sexy, sino sentirse viva, como si la tela le recordara: sigue siendo mujer, no solo un mueble o una función. Carlos lo notó, su mirada se posó un instante en sus caderas. «Buenas noches», dijo ella al pasar. «Buenas», respondió él, en voz baja. Miguel se durmió pronto, con la espalda vuelta hacia ella, seco y distante. Elena escuchaba su respiración y pensaba en Carlos, en sus dedos, en ese silencio con mirada intensa que la hacía sentirse vista y a la vez vulnerable. Al amanecer, un domingo tranquilo, la casa aún dormía. Elena se puso un albornoz blanco, corto, ligeramente translúcido bajo la luz, con un cinturón que se deshacía constantemente. El pelo suelto, sin maquillaje, simplemente ella. Mientras ponía la cafetera, sintió un movimiento detrás. Carlos apareció en la cocina, con camiseta y pantalones de chándal, descalzo y con el pelo despeinado,
los ojos entrecerrados por el sueño. «Buenos días, mamá», dijo, pero con un tono distinto. «Buenos», respondió ella, tomando un sorbo de café. Él se acercó y se quedó frente a ella. Su mirada recorrió la línea de su cuello y clavículas. El corazón de Elena latió rápido, incómodo. Ella mordió el labio, fingiendo buscar el azúcar. «Mamá, eres hermosa», dijo de repente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como vapor sobre el té caliente. Elena no supo qué responder. Era su hijo, pero había algo más en esas palabras, algo que iba más allá de un simple cumplido. «Gracias», susurró, mirando por la ventana hacia un perro que ladraba a lo lejos. El día se tornó extraño y tenso. Elena descubría que corregía su albornoz con más frecuencia de lo normal, que miraba demasiado las manos de Carlos, y que Miguel ni siquiera notaba la presencia de ambos, absorto en su portátil y llamadas. Por la tarde, Miguel anunció: «Mañana me voy a Madrid por una semana». Elena asintió, como si lo esperara. Carlos no dijo nada, pero ella vio cómo sus hombros se relajaron, como si aguardara ese momento. Esa noche, mientras lavaba la ropa a mano en el pequeño cuarto de baño, vestida solo con un conjunto de lencería azul celeste de encaje que se había regalado por su cumpleaños, escuchó pasos. Se volvió. Carlos estaba en la puerta, con ojos de pájaro atrapado. «Perdona», susurró, sin marcharse, solo mirando. Ella no se cubrió ni gritó. Se miraron en silencio. Había en ese instante algo inexplicablemente atractivo, sí, peligroso, vivo. Él se acercó como en un sueño y le tendió una toalla. «Has mojado el suelo», dijo señalando una mancha. «Gracias», respondió ella. Sus dedos se rozaron, y el contacto duró más de lo necesario. Elena no apartó la mano. Cuando Miguel se fue, la casa pareció exhalar. Todo cambió, el aire, la atmósfera, la tensión que antes contenían miradas y palabras, ahora parecía inevitable, como si todo estuviera a punto de romperse. A la mañana siguiente, el calor ya se sentía fuerte, como en pleno julio, aunque septiembre ya estaba avanzado. El aire era denso, casi pegajoso, y Elena notaba como dentro de ella algo se agitaba, como un resorte a punto de liberar toda su tensión. Carlos estaba sentado en la cocina, solo con unos pantalones cortos deportivos, leyendo algo en el móvil. Ella fregaba los platos con un top corto que dejaba la espalda descubierta y una falda ceñida con cremallera, sin ropa interior, solo porque hacía mucho calor. La tela se pegaba a su piel, y cada movimiento era un recordatorio de su cuerpo vivo y sensible. Cuando se estiró para coger un trapo, escuchó la voz de Carlos, baja y casi sin querer: «Te has puesto morena en la espalda, justo aquí», y deslizó un dedo suavemente un poco más arriba de la cintura. Elena se estremeció, no por el toque, sino porque no quería que apartara la mano. Pero él la retiró, se levantó, sirvió agua y, al pasar a su lado, rozó su brazo con la cadera. Ella se giró y lo miró. «Últimamente me tocas mucho», dijo él sin apartar la mirada. «¿Y tú no te quejas?», respondió ella en un susurro. Un silencio incómodo llenó la cocina. Era una trampa invisible. ¿Quién parpadearía primero? Elena sostuvo la mirada, perdida, preguntándose quién era realmente: madre, mujer, solo un cuerpo o todas esas cosas a la vez. «No me importa», susurró, y se volvió hacia el fregadero. Esa misma tarde, Carlos propuso volver al río. Elena dudó, pero aceptó. Llegaron casi al atardecer, cuando el agua reflejaba el sol como mercurio líquido. Ella llevaba un bañador negro, antiguo, con la espalda descubierta, un recuerdo de cuando se sentía joven y libre. Ahora sentía como la tela ceñía su cuerpo y notaba la mirada de Carlos recorriendo su cintura y sus piernas. No hablaron, simplemente entraron juntos al agua, que estaba cálida y algo viscosa. «¿Puedo abrazarte, mamá?». Su voz temblaba. Ella se volvió y lo encontró cerca. En el agua, todo parecía ralentizado. Su pecho casi rozaba el suyo. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «Porque ya no puedo más», confesó él y la abrazó fuerte, como si ella fuera su único refugio. Elena apoyó la mejilla en su pecho, respiró su piel, sintió el latido de su corazón. Sus manos recorrieron su espalda hasta el borde del bañador, y no se detuvo. El agua lo ocultaba todo, pero ella sentía como la atraía, no solo físicamente, sino en lo más profundo, como si él fuera un espejo donde se veía viva de nuevo. Cuando salieron, sus piernas temblaban. Carlos le alcanzó una toalla con cuidado, envolviéndola con una ternura que la hizo estremecer.
Sus dedos se demoraron en el hombro más de lo necesario. Mamá, dijo en el coche, ya de regreso, te quiero. No sé cómo llamarlo, pero ya no puedo fingir más. Elena guardó silencio un momento y luego exhaló despacio. Yo tampoco puedo, respondió. Condujeron en silencio. En la curva antes de llegar a casa, ella posó las manos sobre su muslo. Solo calor, solo seguridad. Él apretó sus dedos con fuerza. La noche era pegajosa, el aire denso como en un baño turco. La casa parecía respirar con dificultad, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Elena se tumbó en la cama con una camisa fina, sin ropa interior. El pelo desparramado sobre la almohada, el cuerpo pegado a las sábanas, todo demasiado vivo, demasiado real. El reloj marcaba casi las 2. No lograba dormir. En su mente resonaba aquella confesión, te quiero, no como un hijo. Una frase que no podía borrar. Se levantó, caminó descalza por el pasillo frío hasta la cocina, se sirvió un té y se quedó mirando por la ventana. De repente, escuchó pasos. Carlos entró con pantalones cortos de pijama, sin camiseta, silencioso como una sombra, pero con los ojos brillantes. ¿Tú tampoco duermes?, preguntó. No, hace mucho calor. He pensado en ti todo el día y toda la noche, dijo él. Elena no respondió, solo bebió su té. Carlos se acercó, rodeó la mesa y se paró justo a su lado, demasiado cerca. Ella sentía el calor que irradiaba su cuerpo. Mamá, si te vas ahora lo entenderé, pero si te quedas, no podré detenerme, susurró. El silencio se hizo ensordecedor. Elena dejó la taza en la mesa, se volvió hacia él y le puso la mano en el pecho. No me voy, Carlos, dijo. Él deslizó sus dedos lentamente por su muslo, como pidiendo permiso. La camisa se alzó un poco, dejando al descubierto la piel suave y tibia. Elena cerró los ojos y su respiración se volvió irregular. Él se acercó y rozó su frente con la suya, luego sus labios, sus mejillas. Pero en ese instante, desde el pasillo, se oyó un portazo. Miguel había llegado antes de lo esperado. Los dos se congelaron. Un escalofrío eléctrico recorrió sus cuerpos. Elena, la luz está encendida. ¿No duermes? La voz de Miguel sonó desde el hall. Ella se apartó rápido, como si se hubiera quemado. Carlos retrocedió un paso. Elena apretó el dobladillo de su camisa con las manos temblorosas y respondió con voz trémula. Aquí no duermo. Ahora voy a ducharme, dijo Miguel y sus pasos se alejaron. Elena y Carlos se miraron. En sus ojos había miedo, deseo y una determinación dolorosa. No podremos seguir fingiendo, susurró él. Ella no sabía qué decir. Todo dentro de ella temblaba, todo se desmoronaba. Los pensamientos se fragmentaban como cristales rotos en el suelo. Vete, le dijo finalmente. Él no discutió, pero antes de salir se volvió y dijo, mañana por la mañana, en el embarcadero. Te esperaré. Si vienes, nos iremos juntos. Se fue, dejando a Elena sola en la cocina con las manos temblorosas. Un minuto después, Miguel entró con el pelo mojado, envuelto en una bata. Se acercó, le besó la frente y dijo, estás temblando. ¿Estás bien? Elena asintió. La mentira era amarga, pero necesaria. Cuando se acostó junto a Miguel, él la abrazó por primera vez en meses. Pero aquel abrazo era frío, como si una mano extraña posara su peso sobre su hombro. Ella miró al techo, contó sus respiraciones y esperó el amanecer. A la mañana siguiente, la niebla cubría el río Alberche con un manto grisáceo, y el canto lejano de unas gaviotas rompía el silencio del embarcadero de Navaluenga. Allí, entre las tablas de madera gastadas, estaba Carlos, apoyado en la barandilla con su vieja chaqueta y una mochila al hombro. Elena lo vio desde lejos, sus ojos buscándola como si cada paso que daba fuera una eternidad. Se acercó lentamente, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Carlos dio un paso hacia ella, pero justo en ese instante sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Miguel. Elena vaciló, no contestó, y la presión en su pecho se hizo insoportable. Miró a Carlos, que extendió la mano para tocar la suya, ofreciéndole un silencioso apoyo. Pero en esa mirada había más que palabras, un abismo de dudas, una llama peligrosa que amenazaba con consumirlo todo. El sol empezaba a asomar, reflejándose en el agua, mientras en el aire flotaba una promesa y una advertencia. Lo que ellos habían desatado no era solo un secreto a voces, sino un juego con fuego que podía quemar no solo sus vidas, sino todo lo que conocían. Y en la sombra,
Al otro lado del río, alguien observaba. Una figura que nadie esperaba, con intenciones que solo el tiempo revelaría. Elena apretó la mano de Carlos, y en sus ojos brilló la mezcla de miedo y deseo que solo el destino sabe provocar. Todo estaba por comenzar o por terminar para siempre. Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia. Aquella mañana, el ambiente en el embarcadero era denso, cargado de una tensión casi palpable. Elena y Carlos permanecían en silencio, sus miradas entrelazadas como si trataran de descifrar un enigma que ninguno se atrevía a nombrar. La bruma del río parecía envolverlos, creando una atmósfera irreal, casi mágica, pero también inquietante. Elena sentía como sus manos temblaban al entrelazar sus dedos con los de Carlos, buscando en ese contacto una fuerza para enfrentar lo que venía. Él, con el ceño fruncido y una mezcla de determinación y miedo en sus ojos, parecía al borde de un precipicio invisible. De repente, un ruido detrás de ellos rompió la quietud. Era un hombre mayor, con una chaqueta de cuero gastada y una mirada penetrante que parecía conocer secretos que nadie debía saber. Se acercó despacio, con paso firme, y alzó una mano en señal de saludo. No esperaba veros aquí, dijo con voz grave. Pero todo tiene un precio, y hay cosas que no pueden ocultarse para siempre. Elena y Carlos se miraron, sin saber si huir o escuchar. En ese instante comprendieron que el camino que habían comenzado no solo les afectaba a ellos, sino que despertaba ecos en un pasado que creían enterrado. Mientras el sol terminaba de asomarse, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para ser libres, y qué sombras tendrían que enfrentar en el proceso? La respuesta, sin duda, marcaría el destino de los tres, y abriría la puerta a un misterio mucho más profundo que sus propias vidas.